¿Conoces a esa persona que de repente dejó de importarle el ascenso? No renunció de forma dramática, no publicó nada en redes, no se fue a vivir a una playa con una laptop. Simplemente, en algún momento dejó de correr, cambió el departamento en Santa Fe por uno más chico en la Narvarte, dejó el coche de agencia, empezó a decir que no a proyectos que antes hubiera perseguido con todo. Y lo más extraño de todo es que parece bien, tranquila, como si supiera algo que el resto todavía no. Quédate porque lo que te voy a contar en los próximos minutos va a cambiar completamente cómo ves el éxito, la ambición y lo que en realidad significa ganar en la vida. Porque resulta que la ciencia tiene una explicación para por qué algunos cerebros llegan a cierto punto y simplemente deciden bajarse del tren. Y esa explicación no tiene nada que ver con rendirse. Parte 1. ¿Por qué la mayoría no puede dejar de correr? Para entender a los que se bajan, primero tienes que entender por qué casi nadie lo hace. Tu cerebro tiene un sistema de recompensa antiquísimo. Cada vez que consigues un ascenso, cuando tu jefe te felicita frente al equipo, cuando ves que tu sueldo sube, aunque sea 3,000 pesos más al mes, ese sistema se activa con la misma intensidad que cuando comes algo que te encanta o cuando te enamoras. No es exageración. Estudios de neurociencia muestran que los logros de estatus activan las mismas vías neurales que las sustancias adictivas. Tu cerebro, literalmente, trata un aumento de puesto como una dosis. Y tiene sentido evolutivo. Durante miles de años, tu posición en el grupo social determinaba si comías, si te protegían, si sobrevivías. El cerebro que más luchaba por subir en la jerarquía tenía más probabilidades de pasarla. Ese cerebro somos nosotros. Ahora súmale que México tiene una cultura laboral que refuerza esto constantemente. El chingón en la oficina. El que llega más temprano y se va más tarde. El que presume cuántas horas trabajó esta semana como si eso fuera una medalla. El sistema empresarial mexicano construyó una máquina casi perfecta de recompensas pequeñas y constantes. Alcanzas la meta trimestral, te dan bono. El bono mejora tu estilo de vida. El estilo de vida requiere el siguiente bono. Y así, sin darte cuenta, llevas 10 años corriendo sin preguntarte hacia dónde. Los psicólogos llaman a esto la cinta de correr hedónica. El punto de referencia de lo que se siente suficiente se reinicia constantemente, y casi nadie escapa de ella, no porque sean débiles o no se den cuenta, sino porque sus cerebros están haciendo exactamente lo que fueron diseñados para hacer. Parte 2. Los que se bajan en silencio. Toman el trabajo con mejores horas aunque el puesto sea menor. Se mudan a Oaxaca, a Mérida, a un pueblo de Jalisco. Dejan de presumir cuánto ganan, dejan de actualizar LinkedIn, y desde afuera parece que se rindieron. Excepto que no se rindieron. Un estudio que rastreó a personas que voluntariamente redujeron sus carreras encontró algo que llamó mucho la atención. Sus cerebros mostraban patrones de activación diferentes al de la mayoría cuando tenían que elegir entre dinero y tiempo, entre estatus y autonomía. Para la mayoría, ver más dinero encendía los centros de recompensa del cerebro de forma intensa. Para los que se bajaron, esa respuesta estaba atenuada, no ausente, atenuada, como si sus cerebros hubieran recalibrado qué registra como recompensa. Y aquí viene algo importante que tienes que escuchar antes de que el video siga. Esto no es sobre un cerebro siendo superior al otro. Los dos son respuestas válidas a la vida moderna. Pero entender por qué algunos cerebros hacen este cambio es donde la conversación se pone realmente interesante. Para la mayoría de las personas que se bajan en silencio hay un momento, no siempre dramático. A veces es muy sutil, pero hay un momento en que la ecuación cambia. Parte 3. El momento en que la ecuación cambia. A veces es el agotamiento. Años de estrés crónico literalmente remodelan los sistemas de detección de amenazas del cerebro. Después de suficiente tiempo en un trabajo de alta presión, tu cerebro empieza a tratar tu bandeja de correo como si fuera un peligro real. La carrera deja de sentirse como progreso y empieza a sentirse como supervivencia. A veces es un problema de salud. Tienes 38 años y tu médico usa palabras como hipertensión o prediabetes. Y de repente el despacho en el piso 20 se siente menos como un logro y más como el precio que estás pagando por él. A veces es ver a tu papá morir con pendientes. Estás en el hospital y él dice en voz baja que ojalá hubiera pasado más tiempo con sus hijos, que hubiera viajado más, que no hubiera dejado tantísimas cosas para después. Y algo en tu cabeza simplemente hace clic. Pero hay algo que los que logran bajarse exitosamente comparten. Los estudios muestran que tienen mayor capacidad de imaginar su yo futuro con la misma nitidez que su yo presente. La mayoría de los cerebros humanos descuenta el futuro. Una recompensa hoy vale muchísimo más que la misma recompensa mañana. Por eso nos comemos el pan aunque no debamos, evitamos el gimnasio aunque queramos ir, aceptamos el ascenso que va a destruir nuestra salud en 5 años. Pero algunos cerebros, ya sea por genética, por experiencia o por trabajo deliberado, pueden sentir a su yo de los 60 años con la misma vividez que su yo de hoy. Cuando imaginan llegando a esa edad agotados y con dinero pero sin haber estado presentes en su propia vida, eso se siente lo suficientemente real como para competir con la dopamina del logro de hoy. Eso no es debilidad, es un tipo diferente de inteligencia. Parte 4. Lo que nadie te cuenta sobre bajarse.
Aquí es donde la mayoría de los videos sobre este tema se ponen romantizados y te mienten, porque bajarse de la carrera no es escapar hacia algún paraíso sin estrés, es cambiar un conjunto de problemas por uno completamente diferente. Primero, la identidad se desintegra. En México, lo primero que te preguntan en una reunión o en una cena es, ¿a qué te dedicas? Tu puesto ha sido tu respuesta durante años. Es cómo te mides contra tus cuates del colegio, cómo sientes si estás ganando o perdiendo. Cuando te bajas, tienes que responder la pregunta más difícil de todas. ¿Quién soy si no estoy subiendo? Segundo, la presión social es real. Tu cerebro evolucionó para importarle lo que piensa el grupo. Cuando reduces tu carrera, estás violando el contrato social. La gente te va a preguntar si estás bien, si te corrieron, si estás teniendo una crisis. Su preocupación es genuina, pero también es una respuesta inmune. Te desviaste del guión y eso incomoda a los que se quedaron porque les recuerdas que ellos eligieron diferente y quizás eso no los está haciendo felices. Tercero, el miedo al dinero. Miedo real y legítimo. Estás ganando menos, ahorrando menos. Tu afore se ve diferente. ¿Y si estás cometiendo un error enorme? ¿Y si el tú del futuro está quebrado y resentido? Estudios muestran que las personas que reducen sus carreras reportan mayor ansiedad sobre el dinero, incluso cuando su situación financiera real es estable, porque perdieron la trayectoria ascendente que se sentía como seguridad. Cuarto, pierdes el juego mismo. Esto suena contradictorio, pero escúchalo. Algunos extrañan el estrés, extrañan las métricas claras, la competencia, la adrenalina de un proyecto de alto riesgo. Cuando te bajas, pierdes esa estructura, esa claridad, ese sentido de progreso medible. Y eso es una pérdida real. Antes de continuar, cuéntame abajo dónde estás tú en todo esto. ¿Sigues corriendo? ¿Ya te bajaste? ¿Estás pensando en hacerlo? Esa caja de comentarios puede convertirse en la conversación más honesta que tengas hoy. Y si este video te está diciendo algo que llevas tiempo sintiéndote, dale a suscribir, porque lo que sigue es la parte que más me interesa hablar contigo. Parte 5. Lo que descubren cuando se bajan. Pensarías que las personas que se bajan son más felices, ¿no? Menos estrés, más tiempo, más autonomía. Y algunos estudios muestran exactamente eso. Pero también hay otra parte que nadie menciona. Sin la estructura externa del logro, tienen que descubrir qué es lo que en realidad les importa. Y eso es aterrador. Cuando estás en la carrera, tus metas son claras. Más sueldo, mejor puesto, cumplir los objetivos. Pero cuando te bajas, tienes que decidir para qué estás optimizando. Y la mayoría de las personas nunca se han hecho esa pregunta de verdad. Algunos descubren que usaban el trabajo para evitar preguntas más profundas sobre lo que querían de la vida. La carrera era una distracción de que no sabían qué querían en realidad. Entonces, cuando se bajan no encuentran paz. Se encuentran de frente con preguntas que llevaban años evitando. Pero los que lo logran bien, los que hacen ese ajuste psicológico de verdad, descubren algo completamente distinto. Ya no están tomando decisiones basadas en lo que se ve impresionante para los demás, las están tomando basadas en lo que en realidad se siente bien para ellos. Y ese cambio está asociado con niveles más altos de motivación real y bienestar sostenido. Cuando estás en la carrera, siempre estás comparando, siempre midiendo, siempre revisando si vas adelante o atrás. Pero cuando te bajas, pierdes el marcador. Y sin marcador, tienes que desarrollar medidas internas de éxito. ¿Estuve presente hoy? ¿Le dediqué tiempo a lo que importa? ¿Me sentí dentro de mi propia vida? Eso suena a frase de calendario hasta que lo vives. Entonces, se vuelve radical. Y algo que reportan muchos de ellos. El tiempo empieza a sentirse diferente. Cuando estás en la carrera, el tiempo es tu enemigo, el recurso que siempre se acaba, lo que intentas hackear y optimizar. Pero cuando te bajas, el tiempo puede convertirse en otra cosa, en espacio para estar. Recuerdan sus semanas, notan los cambios de temporada, se sienten menos como si estuvieran rozando la superficie de su propia vida. Parte 6. El cerebro se puede reentrenar. Aquí viene algo que te va a sacudir. Las personas que se bajan en silencio no necesariamente nacieron diferentes. Muchos de ellos entrenaron sus cerebros para querer cosas distintas, a través de práctica deliberada, de exponerse a valores diferentes, de suficiente dolor hasta que las ecuaciones viejas dejaron de tener sentido. Estudios sobre neuroplasticidad en adultos que hacen cambios de vida importantes muestran que con esfuerzo sostenido, las personas pueden literalmente remodelar sus circuitos de recompensa. Las cosas que antes encendían su cerebro, los símbolos de estatus, las victorias competitivas, empezaban a producir menos activación, y las cosas que antes casi no registraban, tiempo en la naturaleza, conversaciones profundas, proyectos creativos, empezaban a producir más. Puedes reentrenar lo que se siente como recompensa, pero no es fácil. No es una decisión que tomas una vez, es una decisión que tomas todos los días, cada vez que eliges tiempo sobre dinero, cada vez que decepcionas las expectativas de alguien, cada vez que resistes el impulso de compararte con los que siguen corriendo. Estás peleando contra miles de años de evolución que te dicen que subas más, y eso requiere un tipo muy específico de valentía. El mensaje que lo conecta todo.
Aquí está lo que nadie te dice sobre las personas que silenciosamente se bajaron de la carrera. No se rindieron. Eligieron un juego más difícil. La carrera tiene reglas claras, métricas claras, formas claras de saber si vas ganando. Pero la vida después de la carrera es ambigua. Es incierta. Es un juego donde tú defines las reglas. Y eso requiere más fortaleza psicológica de lo que la mayoría imagina. Son personas que toleran la incomodidad del juicio ajeno, que se sientan con la ansiedad financiera sin dejar que maneje cada decisión, que enfrentan preguntas existenciales sobre el significado sin correr de regreso a la seguridad de las métricas, que reconstruyen su identidad desde cero, no alrededor de lo que hacen, sino alrededor de quiénes son. Eso no es rendirse, eso es una clase de resiliencia, que la mayoría nunca desarrolla porque nunca tiene que hacerlo. Entonces, si eres alguien que silenciosamente se bajó o que está pensando en hacerlo, esto es lo que necesitas escuchar. No estás roto, no estás sin motivación, no estás desperdiciando tu potencial. Tu cerebro simplemente recalibró lo que considera valioso, y esa recalibración puede ser lo más inteligente que hayas hecho. La carrera siempre va a estar ahí, la escalera siempre va a existir, y alguna parte de ti quizás siempre se va a preguntar si deberías volver a subirte, pero hay algo que ya no puedes no saber. No puedes desentir el alivio de haberte bajado, no puedes desaprender que existen otras formas de medir una vida bien vivida. Si este video te encontró donde estabas, considera ver el siguiente sobre la psicología de las personas que necesitan muy poco para ser felices. Y si quieres seguir viendo contenido que te haga pensar diferente sobre el dinero, el éxito y el tiempo, ya sabes dónde está el botón. Gracias por estar aquí.